Hola, ¿cómo están? Uno de los principales desafíos que tendrá Chile en los próximos años es el avance en la investigación científica y cómo sus resultados serán proyectados hacia la sociedad. Para profundizar sobre este tema, en CNN Chile hemos preparado y organizado un debate especial junto a connotados expertos en esta materia. Vamos a saludarlos en primer lugar a Jaime Campos, doctor en Geofísica de la Universidad de París. Gracias por acompañarnos. Gracias. Saludamos también a Juan Asenjo, presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Don Claudio Gómez, antropólogo y máster en Administración Pública. Un gusto saludarlo. Muchas gracias. Y saludamos también a Marlon Curry, doctor en Terapia Génica de la Universidad de Montpellier. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar este diálogo que vamos a tener en un espacio de 1 hora, que sea libre, donde podamos intercambiar distintas reflexiones en torno a la investigación y el avance de la ciencia en nuestro país. En primer lugar, yo quisiera saber por qué ustedes tres estuvieron parte importante de su carrera desarrollándolas en el extranjero y por qué en este caso tú decidiste traer ese capital humano y desarrollarlo en Chile. Partimos con usted. Bueno, el caso mío particularmente es bien especial por la disciplina. Yo soy sismólogo y sismólogo formado en Francia, donde no hay mucha sismicidad, pero sin embargo un país con una gran tradición en investigación desde la física, la matemática, los fenómenos de la Tierra, la ciencia de la Tierra, una gran tradición en geofísica. Ahora lo curioso es que yo me vi confrontado a ir a estudiar, con la posibilidad de ir a estudiar a distintos lugares. Me acuerdo estaba en Estados Unidos o Europa, Francia en particular, y las ofertas que tuve eran de chilenos, sismólogos chilenos, que de alguna manera formaban parte de un capital humano que Chile perdió en los años 73 y que había formado el grupo de sismólogos en Francia. Francia recibió por lo menos unos 3 o 4 sismólogos chilenos que armaron hoy día lo que es esencialmente los grandes sismólogos franceses fueron alumnos de estos sismólogos chilenos. Entonces en Estados Unidos también hay varios sismólogos chilenos que están incluso algunos activos, director en San Diego, en fin, en la Universidad de San Diego. Y por lo tanto, en mi caso, estuvo motivado por esa intención de tratar de ir a formarme con estos sismólogos importantes chilenos que estaban formando fuera de Chile a los sismólogos para la comunidad internacional. Así que en mi caso fue un ejemplo de lo que Chile perdió en un momento, una fuga de... Por un contexto histórico, político. Claro, sucede que la sismología en el mundo nace más o menos a comienzos del siglo XX, en 1900, y Chile es uno de los 6 países que desarrolla la sismología con un gesto que hace el presidente Pedro Montt en 1906 a raíz del terremoto de Valparaíso y por consejo en aquel entonces de Valentín Letelier, que era el rector de la Universidad de Chile, que le indica al presidente Montt después del terremoto de 1906 la necesidad de crear un centro de investigación de esta nueva disciplina que se estaba formando en Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Y Chile nace, la sismología en Chile nace con ese gesto y por eso en Chile en los años 60 y 70 una de las disciplinas que estaba más desarrollada era la sismología y eso se pierde en el año 73, hay un corte brutal y parten por lo menos unos 6 o 7 doctores en sismología que tenía Chile en ese momento, más de los que hay ahora, y parten a Europa y a Estados Unidos, así que esa fue la situación que en el área de mi disciplina que le ocurrió al país. Le pregunto lo mismo a usted, señora Asenjo. Bien, yo me recibí de ingeniero químico en la universidad, yo estudié ingeniería, el año 73 egresé, me recibí el 74, pero ya el 73 yo pensé ir a hacer un doctorado al extranjero. Y en ese momento encontraba que era muy importante. Y en ese momento estaban haciendo en el mundo lo que es la ingeniería genética, cortar y pegar genes. Yo nunca había tenido un ramo sistemático de biología mientras estudié ingeniería. Pero esto de que estaban haciendo la ingeniería genética me fascinó y postulé una beca del British Council, me fui al University College Londres, donde esta tecnología estaba siendo desarrollada, era punta en el mundo, y alcancé a volver a Chile, que era el objetivo ya de mi beca, a fines del año 78, prácticamente estuve acá el 79, y ahí me ofrecieron un trabajo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Así que el año 80, y Chile la investigación científica en Chile en ese momento era muy débil, había un apagón cultural, por decir así, grande. Así que estuve 7 años en la Universidad de Columbia en Nueva York de profesor. A los 4 años me hicieron associate professor, así que cualquier otra persona se queda allá. Yo que tenía familia inglesa, mi esposa, nos fuimos a Inglaterra en ese momento. Tuvimos 9 años en Inglaterra, creé un grupo muy importante, muy consolidado. Y el año 92 me tocó dar una charla, yo tenía 42 años, me tocó dar una charla plenaria en el Congreso Europeo en Florencia. Y ahí yo me pregunté, me voy a quedar haciendo lo mismo el resto de mis días. Ya llegué a dar una charla plenaria, publicado en las mejores revistas,
Y ahí, como tengo un espíritu un poco aventurero, exploré, vine a Chile, hablé con Igor Saavedra, con la Fundación A. Chile la investigación era bien débil. Y Igor Saavedra me dijo, mira, yo llevo hace años tratando de que los ingenieros creen programas de doctorado en la Universidad de Chile y no me ha sido posible. Así que con conversaciones y cosas, mis hijos todavía no eran adolescentes, y mi esposa, que es inglesa 1000%, ella feliz. Los ingleses son bien aventureros, que partían a Hong Kong, que partían al África, les daba lo mismo. Así que hasta el día de hoy a ella le encanta vivir en Chile. Yo he tenido mucha suerte, porque en Chile ha habido un desarrollo importante de la ciencia y tecnología desde el año 95, en que yo creé este grupo y me incorporé acá. Así que hemos tenido bastante suerte también. Por eso este capital humano hoy día... El capital humano en Chile es espectacular. Okay, mis estudiantes van a hacer doctorado en MIT, en Stanford, en Europa, en la Universidad de París, en Oxford, en Cambridge. Se sabe que los estudiantes que entran a la Escuela de Ingeniería de Chile son entre el 2 o el 3% top del país. Así que aunque el resto de la educación en el país esté débil, los estudiantes de ingeniería tienen un prestigio muy bien ganado. Y de hecho ahora queremos que empiecen a volver a nuestro nuevo centro basal que ganamos, ya estos tipos que están en las mejores universidades, ya sea siendo profesores chilenos, originalmente chilenos, o haciendo postdoctorales, etcétera. Bien, pues Claudio Gómez, también queremos conocer parte de su trayectoria, de su carrera, por qué algún momento estuvo fuera y finalmente hoy día este capital humano está en nuestro país. Bueno, la historia mía es un poco al revés. Yo, poco después de egresar de Antropología en la Universidad de Chile, me fui a trabajar a Isla de Pascua, como director del Museo de Isla de Pascua. Y estando allá al poco tiempo, 2 o 3 años, también por Fundación Andes me pude ir a Washington a trabajar, a Washington DC, y ahí trabajé en el Departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural y en la National Gallery of Art, que es como Museo Nacional de Bellas Artes nuestro. Y ahí estuve casi un año y la primera reflexión, no la primera, pero luego tuve una mentora que hasta el día de hoy estoy en contacto, y una de estas cosas fue, claro, hay que estudiar. Los pregrados en Chile son buenos, sobre todo en la Universidad de Chile, pero hay que hacer un paso más allá. Pero yo también tenía ciertos compromisos de volver después de esta pasantía de un año y a trabajar en el Museo de Isla de Pascua, y el compromiso en particular era reabrirlo con una nueva exposición permanente, lo que pasó en el 99. Y ahí también el 2000 con una beca Fulbright Andes, me fui a estudiar a la Universidad de Pittsburgh, pero una de las reflexiones que yo había hecho en Washington era si iba a hacer una carrera científica y me iba a transformar en una especie de curador de antropología o algo así, o si me iba a dedicar a la gestión. Y yo descubrí en Isla de Pascua que el tema de la gestión me gusta mucho. Creo que tengo ciertas habilidades que se conectan mucho más con eso que quizás con la disciplina de la ciencia. Con mucho respeto por todo lo científico, por supuesto. Entonces, justo Fundación Andes, cuando hizo esa convocatoria, eran en gestión de organizaciones culturales. Así que tomé la opción de ir a estudiar en administración pública con mención en organizaciones sin fines de lucro, como le llaman allá, non-profit. Y ya con ese momento, con los sueños de ser director de un museo grande. Y al cabo de un tiempo se llamó concurso por primera vez en la historia, en sus 183 años, en ese minuto 178 años, se llamó concurso para el cargo de director del Museo Nacional de Historia Natural, asunto que postulé y gané, digamos. Y como estos cargos tienen un periodo de vencimiento, se venció, hubo otro concurso y lo volví a ganar ahora a principios de 2013. Y mi posición es tratar de hacer de la ciencia algo que esté al alcance de la sociedad a través de las actividades y programas que tiene el museo. Y por supuesto, un tremendo puente que hay ahí. Absolutamente. Marlon, también queremos conocer por qué en este caso tú llegas a nuestro país a desarrollar y a dejar parte de tu capital en Chile. Sí. Primero siento un honor enorme de poder compartir la mesa con profesores que tienen su historia en el país, en el tema de la ciencia. Voy a dar una respuesta un poco irracional. Me gusta viajar, me gusta conocer nuevas culturas. Tuve la suerte de poder desarrollar y estudiar en Europa, en Estados Unidos, también en Asia, en Singapur. Y cada vez, en cada país, la ciencia se hace de manera diferente, la cultura es diferente. Hay países donde la ciencia está en la calle. La gente que ayudan a la ciencia. Entonces, la mezcla de esta distinta cultura hace que yo pueda entender muy bien cómo hablar con un científico asiático, chino, o indio, o europeo, alemán, o americano.
y me faltó la experiencia de Latinoamérica. Latinoamericano, claro. Y con las opciones, mirando a las oportunidades en América Latina. Bueno, Chile es un país que para mí me ofreció la oportunidad y las condiciones para poder desarrollar la alta tecnología. Lo que quiero hacer es una combinación entre un trabajo puro académico de ciencia básica, pero también poder empezar a trasladar este conocimiento, este descubrimiento interesante, no solamente en publicaciones, pero más allá, en patente y más allá de los patentes, de poder traer el conocimiento del bench, que es el laboratorio, hasta la cabecera de los pacientes. Eso es algo interesante para mí. De todas maneras, hemos tomado minutos importantes para conocer, ¿no es cierto?, parte de su trayectoria y también de por qué, ¿cierto?, conocen la realidad fuera de Chile y también en nuestro país, para entrar en materia y poder hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen al desarrollo de la ciencia hoy día en nuestro país? Un debate que se da en pocos lados, así que aprovechemos este espacio precisamente para conocer el diagnóstico que ustedes pueden realizar respecto a este tema. Bueno, yo podría hablar desde mi disciplina, yo me dedico a la sismología, pero también he tenido la oportunidad este último tiempo, como director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, de poder percibir con más atención y más detalle las otras disciplinas que se cultivan en la geofísica, que es la meteorología, el cambio climático, la geofísica aplicada, la detección de, por ejemplo, de temas de aguas contaminadas, en fin, el fenómeno del niño, la niña, todos estos fenómenos que escapan. La geofísica no es solo terremotos y volcanes o tsunamis, es también la atmósfera, comprender el funcionamiento y los procesos que operan en la superficie de la Tierra, donde el ser humano tiene que instalarse de alguna manera resiliente. Identificar las amenazas, no solo, como le digo, volcánicas, de terremotos, tsunamis, sino que también las amenazas ambientales, es un dominio de la geociencia. La geociencia, entonces, o la geofísica, la geología, son disciplinas que en este país requieren bastante atenciones. Con esto yo no quiero despreciar otras, sencillamente lo que quiero destacar es que Chile desde sus inicios, sus albores, ha conocido los fenómenos climáticos. Tenemos una cordillera que tiene muchas inestabilidades gravitacionales, hay siempre deslizamiento, hay cambio climático, hay heladas, hay lluvias torrenciales, ríos que se salen, en fin. Y sin embargo, nuestro sistema universitario, todo el sistema de generación de conocimiento en el país, estas disciplinas que deberían encargarse de la identificación de los problemas, de las amenazas, está muy poco representada, está en un nivel que ha habido progreso este último tiempo, pero sigue siendo una disciplina que tiene poco empuje por parte del Estado, siendo que le pudiera traer importantes dividendos a la hora de conocer cómo opera nuestra propia casa. Por ejemplo, específicamente lo de los terremotos, ¿no es cierto? Yo no quisiera dedicarme a hablar de los terremotos porque es mi disciplina, yo quiero hablar un poco de todas las geociencias que requieren ser desarrolladas. A mí me llama mucho la atención que durante todos estos años no exista, por ejemplo, en CONICET, que es nuestro principal instrumento de desarrollo y estímulo de la ciencia, donde los académicos, las universidades pueden allí encontrar apoyo para poder desarrollar disciplinas nuevas. Como me llama mucho la atención cómo no existe un programa flechado, dirigido, recursos dirigidos durante 10 años para formar un arsenal de científicos en ciencia de la Tierra. Un arsenal, yo podría decir, pongámonos 10 sismólogos más, somos 3 o 4. O 20 geofísicos en general, desde el problema del clima, meteorología, contaminantes en la atmósfera, en fin. Sin embargo, este tipo de estímulo de parte del Estado no aparece, a pesar de que uno en conversaciones lo puede decir, uno tiene reuniones a veces con importantes autoridades, ¿no es cierto?, del Congreso o del Ejecutivo, y esto lo menciona. Sin embargo, pasa el tiempo, yo llevo casi 15 años hablando lo mismo, cada vez que me entrevistan digo un poco lo mismo, ya me estoy repitiendo, pero me llama la atención que el Estado no responda con una política pública en acuerdo con las condiciones que tenemos en el país. Veo que asienten, ¿cierto?, respecto a la respuesta que entrega el señor Campo. Señora Senjo, ¿cuál es su parecer respecto, y desde la perspectiva de su disciplina, cuál es el diagnóstico que hace el desarrollo del fomento de la ciencia? En general, ciencia, tecnología, innovación, incluso como presidente de la Academia de Ciencias. La calidad de la ciencia que se hace en Chile es la mejor de Latinoamérica. Y eso la sociedad chilena no lo sabe. ¿Okay? Los 4 países que hacen buena ciencia en Latinoamérica son Argentina, Brasil, México y Chile. La ciencia en los demás países es bastante más débil. ¿Y hay una categorización dentro de esos 4? Y dentro de esos 4, si uno mira en los últimos 15 años, las citas internacionales a publicaciones
el índice más alto lo tiene Chile, por sobre Argentina, por sobre Brasil. Brasil está con una pendiente positiva muy fuerte, porque está tratando, pero si uno lo mira por cápita o por número de citas, ¿ok? Entonces Chile, y esto la sociedad chilena no lo sabe. Lo saben un poco los empresarios, los políticos, la señora Juanita, como dicen, no sabe, en cierta medida también porque no es algo farandulero, no es algo que tiene alto rating, ¿no es cierto?, en los canales de televisión. Entonces felicito a este canal por hacer este programa, ¿ya? Ahora bien, Chile en este momento invierte como el 0,4, el 0,5% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Los países que están creciendo, y que son muchos, como Brasil, está invirtiendo el 1,2%. Entonces la inversión por investigador, siendo que en Brasil proporcionalmente a la población hay menos investigadores todavía que en Chile, lo que no es cierto del Estado de Sao Paulo, porque el Estado de Sao Paulo, la economía de Sao Paulo es casi como la de Inglaterra. O sea, Sao Paulo mantiene al resto del país. ¿Okay? Entonces es muy importante que en Chile se aumente la inversión. Todos los centros que hay en Chile son de primer nivel mundial. ¿Okay? Los centros de astronomía, la astronomía hace 15 años nadie da un peso por la astronomía chilena, ya ha crecido de manera exponencial, ¿no es cierto? Los centros de modelamiento matemático, centros de neurociencia. El ALMA, que viene con capitales extranjeros, le da un tremendo impulso a esto. Obvio, entonces, claro, porque los astrónomos chilenos tienen 10% para ver, entonces, ya, pero lo que es importante que en este momento el doctor Campo, o él, o yo, nos invitan a MIT, vamos a cualquier lugar top en el mundo y damos una conferencia del mismo nivel que la que están dando los científicos allá. Y eso ya la comunidad internacional lo reconoce. O sea, las redes internacionales que tienen todos los centros, ya sea FONDAP, centros Milenio, centros basales, son redes que están en todo el mundo. Nuestros estudiantes de doctorado pueden ir a pasar 6 meses, un año y medio en las mejores laboratorios en Stanford, en MIT, en Oxford, en Cambridge, en la Universidad de París, en la Universidad de Montpellier, ¿okay? Haciendo parte de su doctorado allá. Entonces hay un reconocimiento internacional muy grande. Lo que falta es que la sociedad chilena y los políticos chilenos, por eso que la iniciativa, ¿no es cierto?, del Congreso de Futuro del senador Girardi es tan importante. De hecho, la presidenta electa se reunió con 25 premios nacionales de todo tipo. Estaba Sonia Montesino, estaba Cervé Martínez, estaba María Olivia Monkever, etcétera, y dijo, entre las cosas que dijo, estuvo 2 horas con nosotros, dijo, miren, yo sé que hay que hacer un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Lo dijo ya, lo dijo frente a nosotros, hay testigos, ¿eh? Entonces eso es esencial para que haya mayor inversión. Si no hay un ministerio, no va a haber mayor inversión en este país en ciencia, tecnología e innovación. La Academia de Ciencias sacó un documento que se lo puedo mandar a quien quiera, por ahí por marzo, ¿no es cierto?, donde muestra cómo en 4 a 5 años se puede aumentar al 1%. Lo que significa el primer año aumentar el 0,14% del PIB. Bien, pues hemos hecho este primer diagnóstico. Vamos a hacer la pausa. La respuesta a ustedes, por supuesto, que las vamos a escuchar al regreso, y varios temas también que guardan relación con el desarrollo de la ciencia y la investigación en nuestro país. Vamos al corte y seguimos en esta interesante conversación. No se vayan. Estamos ya de regreso en este programa especial. Nos quedaba pendiente el diagnóstico que tienen que realizar ustedes respecto a cómo ven el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Seguimos contigo, Claudio. Sí, bueno, yo adhiero a lo que han dicho Juan y Jaime. Y respecto a la ciencia social, yo creo que es lo mismo, sobre todo antropología y arqueología que se está practicando en Chile. Son muy buen nivel, pero yo quería dar esa perspectiva histórica que le hace cuando uno está en un museo. Y si tú revisas los documentos en 1813, en este periodo en que todavía no somos una república independiente, pero ya se declaró la independencia, ya nuestros padres de la patria decían: queremos tener un jardín botánico nacional, una biblioteca nacional, un museo nacional y un zoológico nacional. Y eso ocurre solo en 1813 en la Biblioteca Nacional, pero al poco andar, en 1830, empieza a andar el Gabinete de Ciencia, y en 1842 se hace el Parque Quintana Normal, todo esto bajo este francés que es Cloquier. Entonces, cuando uno mira así en perspectiva, dice, estos padres de la patria miraron, ellos venían con esta idea, ¿no es cierto?, libre pensadora de Europa, algunos también habían estado en Estados Unidos, y ellos miraron el país, tenían que conocer el país sin duda, y tenían que para eso relevar recursos y qué es lo que teníamos, flora y fauna, etcétera. Pero miraron el país con una perspectiva de donde no había límites, ¿eh? O sea, los límites tenemos que salir a conocerlos. Y hoy día cuando tú miras la ciencia, el límite de la ciencia son los recursos.
Y para un país que tiene cómo invertir en ciencia, un país como Chile, que tiene cómo invertir en ciencia y que si no lo tiene debería obligárselo igual, parece una situación preocupante en términos desde los recursos, no del capital humano, en cómo estamos hoy día. Y si tú lo ves desde la perspectiva del público, que es lo que a mí me toca ver en el museo, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia Natural es el museo más visitado de Chile. Acabamos de tener las estadísticas de 2013. Al edificio fueron 550.000 personas. Y cuando tú les preguntas a las personas por qué están ahí, además del paseo familiar y la visita, ¿cierto?, al picnic, al parque el día sábado domingo, hay un interés en la ciencia. Entonces, ahí también está el otro camino que aparece, que cuando el museo o la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivo Museo, pareciera que no le alcanza toda la plata para hacer todo lo que necesita hacer, es porque también entre ciencia del CONICYT y la ciencia, entre comillas, que hace la DIVAM a través de los museos y otros centros de investigación, uno no alcanza a poner a la sociedad, ¿no es cierto?, todo aquello que se genera. Y eso también tiene que ver con nuestra deuda, por así decirlo, nuestra deuda como sociedad respecto de lo que la ciencia le aporta al ciudadano de a pie, pero también a nuestra perspectiva a largo plazo. O sea, si hoy día pensáramos el Chile de 100 años más, como lo hicieron nuestros padres de la patria, deberíamos estar haciendo más cosas, mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Vamos a hablar también de ese tema. También nos interesa tu opinión de cuál es el diagnóstico que haces tú del desarrollo de la ciencia en Chile. Y tú vienes de fuera, por lo tanto, es relevante también conocer tu punto de vista. Sí. Bueno, es un diagnóstico de solamente 2 años que tengo. El desafío que tiene el investigador acá en Chile quizás es común con cualquier otro investigador, pero es más acentuado, porque acá en Chile el investigador pasa su tiempo, casi todo su tiempo, buscar cómo financiar su desarrollo, cómo pagar sus estudiantes, y más que qué buena ciencia quiero hacer. Además, hay un pensamiento que para qué hacer ciencia básica, que lo hacen los países desarrollados, nosotros vamos a hacer solamente ciencia aplicada. Y bueno, si el pensamiento es así, ahora hacemos el foco sobre la ciencia aplicada que existe. También el investigador va solo a ver su abogado para hacer su patente, hacer su solicitud de patente, va a buscar financiamientos, va a buscar inversiones para invertir en su desarrollo. Y todo ese proceso siempre o muchas veces el investigador está solo. Eso no va a ayudar a que las buenas ideas lleven al mercado si es lo que el país quiere. Bueno, si veamos en Singapur, que es un país que tiene solamente 45 años de edad, ellos entendieron que para tener buena ciencia hay que invertir. Y construyeron una ciudad de la ciencia. Los edificios pueden ser el Banco Nacional de Chile. Y trajeron los élites del mundo. Claramente hay recursos, pero también hubo una atracción de científicos conocidos en distintos campos al país. Y yo pienso con esa distinta estrategia podemos hacer una ciencia de buen nivel. Ahora yo quiero dejar una nota un poco optimista. En mi grupo, yo trabajo en la Universidad de los Andes, somos un equipo multinacional de Asia, de Europa, de Francia, de Estados Unidos. Entonces estamos empezando a crear esta ciencia que tiene que ser multinacional y basada a fondo no solamente a buscar cómo financiar nuestros desarrollos, pero también una mirada más allá de cómo podemos llegar a autofinanciarnos con nuestra nueva idea. Voy a seguir contigo para iniciar la vuelta al revés la pregunta. Hemos hecho el diagnóstico, pero yo quisiera preguntarte por cuál es el problema fundamental que ves tú que existe en Chile. ¿Por qué no se fomenta la ciencia? ¿Qué pasa? Que no hay sintonía con los argumentos que ustedes entregan en esta mesa, con quienes toman las autoridades en el país, que no sé si ponen acento o atención a aquellos gritos que vienen de la comunidad científica, a decir, ¿saben? Aquí está el futuro, importante para resolver muchos problemas de la vida cotidiana incluso. Bueno, yo voy a ser muy autocrítico. Quizás los científicos no van a la calle como hacen los estudiantes. Quizás tenemos que nosotros bajamos, quitamos el laboratorio, la clínica donde trabajamos y vamos a la calle y pedir. Hay que pedir primero, claramente. Pero lo que vi hay entusiasmo. Yo recibo muchas solicitudes de estudiantes que quieren hacer una práctica, que leen mucho y que saben de lo que quieren hacer. Yo trabajo en la área de la terapia celular, usando células madre. Es un tema muy novedoso y
yo pienso que hay mucho entusiasmo en los estudiantes en Chile. Es algo para mí que es muy positivo. La misma pregunta, y ahí sí que abro el debate. ¿Creen ustedes que no hay sintonía con los argumentos que ustedes plantean, con la reflexión que tienen aquellos que toman las decisiones del país, que no se han dado cuenta en la relevancia que hay precisamente en poder discutir e invertir en la ciencia? Bueno, yo en lo personal no ejerzo la ciencia como el resto de los panelistas. Yo tengo una cierta mirada crítica respecto del trabajo de los científicos en su inserción con la sociedad en general. Yo creo que ha habido... O sea, ¿te sumas a lo que dicen sí, en este yo caso? creo que ha habido, no sé si una torre de marfil, pero yo creo que ha habido un cierto aislamiento. Yo creo que, yo lo veo en científicos que conozco, el poder investigar y el poder dedicarse a eso es sin duda la principal fuente quizás de regocijo y de satisfacción. Hacer lo demás tiende a ser un poco más complicado, tiende a distraer, tiende a desconcentrar. Y yo no digo que sean todos los científicos así o no, pero también igualmente creo que hay una crítica hacia, entre comillas, la autoridad en general, porque la autoridad en general, por ejemplo, que hace una ley, ¿no es cierto? Un parlamentario que se le ocurre un proyecto. Ese parlamentario, para decirlo así, tal cual, no puede mirar Wikipedia. O sea, puede mirar Wikipedia para ilustrarse, ¿te fijas? Pero lo que tiene que hacer es llamar a su propia circunscripción, no estaría tan mal alejado de eso, o alguna otra, y decir qué universidad tengo y qué universidad me puede ayudar, o qué centro de investigación, porque ahora están estos centros tipo centros interregionales. Entonces yo creo que, y lo otro, que yo lo veo en el museo, a veces firmamos, o el Estado firma convenios internacionales, y lo único que hace es dejar que los que ya estamos, por el caso del Museo Nacional de Historia Natural, asuman las consecuencias de ello. O sea, el Museo Nacional de Historia Natural es autoridad científica, por ejemplo, en CITE, estamos en el Comité de Especies Migratorias, en el Comité Oceanográfico Nacional, y hay 12 curadores, o sea, hay 12 científicos para aproximadamente 42 iniciativas legales que requieren la opinión técnica del museo, no todo al mismo tiempo, por suerte. Entonces, es como decir, ya, metámonos en esto, vamos metiendo, y cuando toca nombrar a alguien del Estado, porque los otros son, aunque la Universidad de Chile es del Estado, autónoma, no están en el Estado, no están en el SAC, no están en el Ministerio de Medio Ambiente, están en el museo o a veces en otras instituciones parecidas. Entonces uno dice, ¿dónde está esa reflexión? ¿Para dónde vamos cuando nos comprometemos a hacer cosas en la comunidad internacional también? ¿Recogen la crítica? A ver, en los últimos años, 10, 15 años, yo llevo de presidente de la Academia de Ciencias 4 años y antes fui incorporado. Yo me he dado cuenta que había un cambio en los científicos. Y de hecho yo originalmente soy ingeniero y fui elegido presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Ya yo me dedico a hacer ciencia básica, pero ciencia aplicada también. Cuando yo llegué a Chile, los científicos en gran medida hacían solo ciencia básica. Hoy día han salido del laboratorio, existe este gran programa Explora para llevar la ciencia a la sociedad. ¿Okay? La respuesta mala viene en cierta forma porque los canales de televisión lo que interesa es el rating. ¿Okay? Nos interesan canales de arte como hay en Estados Unidos, como hay en Inglaterra con la BBC, o no son canales que se dedican a educar a la población, que es un rol muy importante de la televisión. Y una de las cosas que dijo la presidenta electa fue que iba a tratar de cambiar ese paradigma de la televisión, que la televisión también tuviera un rol de educar a la sociedad y no solo se manejara por el rating. Ya es un poco por el tipo de sociedad mercantil en la que vivimos. Disculpe ¿Okay? que lo interrumpa y me parece que la crítica a los medios de comunicación masivos, ¿cierto?, que tienen mayor alcance, es correcta, pero me parece que no es la principal vía de educación de poder penetrar temas como vinculados a la ciencia. Para eso está la educación, que ¿no? la ciencia se eduque en la educación primaria. Y hay programas que se desarrollaron originalmente en la Academia de Ciencia con el Ministerio, que en el gobierno que termina ahora se cortaron. Y de hecho yo acabo de estar en Australia, porque Chile era muy cercano a Australia en estos programas de educación, y en Australia, junto con el Premio Nacional de Ciencia, le dan premio a los profesores de ciencia, tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada. Yo espero que eso empiece a cambiar al país, porque en la medida que nosotros en la educación primaria podamos enseñar ciencia, en la educación secundaria podamos enseñar ciencia, los conceptos en la sociedad van a cambiar. ¿Okay? La otra cosa que habla es lo de la internacionalización. En el documento que sacó la Academia de Ciencia a principio de año, la inversión que hay que hacer para que estos convenios que se firman puedan venir extranjeros a Chile, puedan ir, o sea, para que haya realmente un camino de ida y de vuelta,
¿ya? Chile tiene un potencial tremendo, ¿ok? Ahora, por eso se necesita, como dije anteriormente, un ministerio para que tenga una mirada de largo plazo, no de 2 años, 3 años, mire cómo voy a ganar votos, entonces tiene que haber políticas de Estado. Brasil tiene políticas de Estado y Argentina en este momento tiene políticas de Estado. México, más o menos, ¿ok? Entonces, eso es lo que necesita Chile y esperamos que, yo creo que hay una conciencia mayor hoy día que hace 5 años, hace 10 años, que se necesitan estas políticas de Estado. Profesor Jaime Campo, ¿sí? Lo que yo iba a decir, que a propósito de lo que decía Juan, es que si uno empieza a hacer ese desglose, el análisis de Juan es súper bueno, porque al final para enseñar ciencia en primaria, en secundaria, tienes que tener buenos profesores de ciencia en la escuela. Y eso también, hay otra derivada del tema de la ciencia, es que los profesores de ciencia en general, que están en nuestros establecimientos educacionales privados, subvencionados y municipales, no están bien. Entonces, ¿cómo queremos tener generaciones que se encanten con la ciencia? ¿No? Tal vez nuestros hijos se encantan con la ciencia porque nos escuchan, o tal vez van a terminar hartos de la ciencia. Claro. Pero sí quiero decir que las opciones, incluso en los colegios particulares, las opciones, yo he visto colegios particulares donde se habla de creacionismo, por ejemplo. Entonces tú dices, en qué país estamos? ¿Un país como, en el sentido de la Edad Media, con cariz de un país moderno? Entonces ahí hay un tema que, si uno quisiera conectarlo, va a cruzar siempre, que es la formación de profesores de ciencia a nivel primario y secundario. Y que, bueno, es una discusión que se extiende a distintos ámbitos. Sí. Yo le quería también hacer la misma pregunta, profesor Jaime Campos, respecto a la crítica que usted también puede hacer. Han salido varios temas, dentro de ello la propia crítica a la comunidad científica, y además es que usted cree que hay sintonía con la necesidad de la ciencia para resolver temas incluso prácticos con aquellos que toman las decisiones en el país y que además finalmente son los que entregan los dineros para desarrollar distintas iniciativas. Bueno, yo voy a aplicar, pero quizás a lo que ya se ha dicho, pero quizás lo voy a plantear de una manera un poco distinta. Además de la política pública, que el país no tiene mucha claridad de cómo abordar el tema de vincular, ¿no es cierto?, a la sociedad con el quehacer científico para que la sociedad entienda lo valioso que es hacer ciencia y cómo eso le reporta bienestar, además, resiliencia, porque podemos identificar también amenazas, en fin. Yo creo que el problema estructural es la educación. Hoy día el sistema escolar, ¿no es cierto?, el currículum de formación de enseñanza media y básica, los temas, por ejemplo, que me competen a mí, de las amenazas naturales, fenómenos del niño, la niña, terremotos, volcanes, en fin, están mal. Usted habla de temas que nosotros recurrentemente hablamos de los medios de comunicación, fenómeno de la niña, de fenómeno del niño, hablábamos fuera de cámara también, ¿cierto?, de cómo se comportan, en este caso, por ejemplo, cómo se pudieran prevenir los incendios forestales. ¿Qué tan importante es conocer nuestro medio ambiente para resolver muchos temas que hoy día son portadas de los medios de comunicación y un gran problema de dolor de cabeza para las autoridades? Es fundamental porque, mire, yo se lo voy a decir, quizás esto no va a ser muy políticamente correcto, pero si usted va y le pregunta al director de la ONEMI hace unos años atrás, o el de ahora, en fin, o el que sea, hace muchos años, no es una cosa puntual de ahora, ¿qué es lo que es un terremoto? ¿Qué es lo que es, no sé, qué es lo que es el fenómeno del niño? Y yo le aseguro que no le va a poder responder. Entonces, el problema es que cuando uno tiene una sociedad en la cual el sistema educativo no tiene bien instalados estos temas de educación porque los profesores no se les enseña bien. Hay ingenieros en este país que salen de universidades donde no aprenden sismología, por ejemplo, porque no hay sismólogos. Entonces, cuando los profesionales de este país, cuando el sistema educacional chileno pone en el circuito, ¿no es cierto?, saca jóvenes de cuarto medio ciudadanos con prácticamente conocimientos mal adquiridos sobre estos temas, ¿qué capacidad tienen de opinar si una ley en el Congreso sobre problemas ambientales está en la buena dirección o mala dirección? ¿Qué posibilidad tiene un político en el Congreso, con todos sus asesores, de poder darse cuenta que una determinada ley que se está tratando, por ejemplo, yo sé que se trató de echar a andar una ley sobre renovar la ONEMI, ni siquiera los sismólogos fuimos consultados hasta el día de hoy. ¿Me entiende? Entonces hay una inconsciencia instalada en el país que es estructural, que tiene que ver con la educación, y por lo tanto no vemos la profundidad del problema y no nos damos cuenta de lo que nos va a reportar la ciencia. No hay cercanía con el mundo científico. En Europa, por ejemplo, los programas educacionales son revisados todos los años, actualizados por los descubrimientos que se hacen por la comunidad científica, que trabajan a través de equipos en sintonía con los ministerios de educación respectivos. En Chile, yo hasta donde sé, los temas por lo menos de ciencia
ciencias de la Tierra, contratan a un investigador por aquí y por acá para poder darle contenidos correctos, no cometer errores en los textos escolares, pero no están armonizados con la química, con la biología, con la matemática, no hay un entramado, no hay un discurso cultural bien instalado en los textos escolares sobre estos temas. Yo lo digo porque yo lo he visto los textos escolares y yo no los entiendo muy bien. Entonces, han habido, sin embargo, avances. Yo sé que el programa Explora, por ejemplo, todos estos años ha tratado de acercar la ciencia a los jóvenes, pero falta también un programa que se preocupe de acercar la ciencia a los profesores y revisar todos estos contenidos, porque el problema, lo insisto, es estructural, es educativo. Bien, pues vamos a hablar al regreso de la pausa de los desafíos que tiene entonces, ¿cierto?, nuestro país respecto al desarrollo de la ciencia. Vamos a un corte y seguimos ya conversando sobre este tema. No se vayan. Estamos ya de regreso en este programa especial, seguimos conversando sobre el desarrollo de la ciencia y ya en esta parte final les planteo la pregunta que ya se las anunciaba un poco en el corte comercial, y es que tengamos la mirada positiva de decir, bueno, sabemos el diagnóstico, sabemos el problema, pero ¿cuánto ha avanzado Chile? ¿Cuánta conciencia hoy día hay en Chile respecto a lo importante que es poder desarrollar la ciencia, profesor Campos? Lo sorprendí. Bueno, yo creo que después nuevamente yo voy a hablar desde mi disciplina donde me siento más cómodo, después de los sucesos, ¿no es cierto?, de los terremotos y tsunamis que hubo en Chile, el país tomó conciencia de la necesidad y la utilidad de desarrollar tecnologías como el uso de los satélites, el uso de instrumentos modernos, ¿no es cierto?, y del capital humano experto que tiene el país, porque en este país se logró identificar ese terremoto antes de que ocurriera. O sea, que hay capacidad humana y tecnologías identificadas que permiten entonces entregarle a la sociedad un discurso de que si hacemos bien las cosas y desarrollamos bien la geociencia en general, la sociedad puede estar segura de que su arsenal de científicos puede darle la información necesaria para poder instalarse en el territorio de una manera mucho más resiliente y mucho más segura. Existe, como digo, capacidades tecnológicas y científicas para poder identificar no solo las amenazas de maremotos, terremotos, volcanes, en fin, sino que toda esta reflexión, ¿no es cierto?, si la llevamos a todas las universidades regionales, podemos en corto tiempo, si hacemos bien las cosas, evitar que nuevamente volvamos a vivir una situación tan complicada, ¿no es cierto?, como fue el terremoto en Maule, como fue el terremoto y tsunami en el fiordo de Aysén del 2007, que la gente lo ha olvidado quizás un poco, porque Chile va a seguir expuesto a estos fenómenos para adelante, no hay nada que lo evite. Por lo tanto, el único camino que nos queda inteligente y racional es invertir en ciencia en esta disciplina. Clarísima la reflexión, profesor. Lo mismo le pregunto, ¿cuánto cree usted que ha avanzado Chile en la conciencia del desarrollo de la ciencia? Bastante, y gracias a eso, que por ejemplo en Chile se están desarrollando proyectos muy específicos como los telescopios, ¿no es cierto? Y nosotros hace unos 5 o 6 años empezamos con un grupo británico a buscar bacterias en el desierto de Atacama con características especiales. El desierto de Atacama es el más seco del mundo, más árido del mundo, relativamente pequeño, pero ahí hay bacterias que llevan millones de años, que quizás llegaron de Marte, como dicen algunos, como dicen que la vida llegó de Marte a la Tierra, ya, porque es tan seco que las bacterias están muertas. Y nosotros hemos descubierto nuevos antibióticos, que es un grave problema para la sociedad en el mundo por la resistencia a los antibióticos, sustancias anticancerígenas. Gracias a eso nos incluyeron en un proyecto de 24 partners en todo el mundo, financiado por la Comunidad Europea. Y por primera vez en el año 2014 vienen unos colegas de Inglaterra, vamos a tomar muestras del fondo de la fosa de Atacama para encontrar nuevas bacterias en la fosa de Atacama, que nunca se han tomado muestras a 5.000 metros de profundidad, donde puede haber, y seguramente hay, nuevos antibióticos y nuevas sustancias anticancerígenas. Otro proyecto súper importante del que voy a hablar en un congreso futuro es la vacuna contra el alcoholismo que se ha desarrollado en Chile. Ya el desarrollo es muy importante en países como Japón, Corea y China. Un 20% de la población tiene una mutación que no puede beber alcohol porque le da una reacción terrible, náuseas, vómitos, taquicardia. De hecho, la expolola de un amigo matemático que tiene un programa en la tele, Eric Gole, que es una chinita de Antofagasta, como digo yo, chilena, pero padre y madre genéticamente chino, tiene esta mutación. Y esta mutación consiste cuando uno bebe alcohol, si tú alguna vez has bebido alcohol, ya se degrada el alcohol con una enzima en el hígado, acetaldehído. Y la segunda enzima degrada el acetaldehído acetato. La segunda enzima es más rápida, así que el acetaldehído nunca se acumula. Las personas que no pueden beber alcohol tienen una mutación en la segunda enzima que no la producen. Entonces nosotros mediante un virus
¿ya? Y eso le da, la acumulación de acetaldehído les da una reacción tan terrible, ¿ya? Entonces nosotros con un virus, como el virus del resfrío, metemos un gen antisentido que bloquea la segunda enzima. Y entonces transformamos a un chileno en un chino, por decir así. Ya que entonces con esa mutación, esto lo hemos probado en ratas alcohólicas aquí en Chile, con el doctor de Israel, disminuyeron el consumo de alcohol un 50%. Entonces, para poderlo probar en humanos, hicimos en mi laboratorio, vimos la forma de producir el virus con el gen antisentido, tratamos de producirlo en Brasil, pero fracasó el Instituto Butantan, lo tuvimos que producir en Canadá, donde había un laboratorio adecuado. Después, para hacer las pruebas preclínicas, que también las íbamos a hacer en Brasil, no tuvieron la infraestructura, lo tuvimos que hacer en la India, en Bombay. Así que los frascos estos con la vacuna a menos 80 grados tuvieron que ir de Montreal a Suiza, de Suiza a Bombay. Y ya tenemos prácticamente listo la que se llama prueba fase 1 en ratas, para probar la dosis y dio un resultado perfecto. La vacuna, o sea, es una vacuna segura. Lo que viene ahora es pruebas en humanos fase 1, que si se hacen en Chile, va a ser primera vez que se van a hacer en Chile fase 1, que se llama con pacientes ya probar una vacuna nueva. Mire, qué interesante, ¿ah? Le hago la misma pregunta a usted, pues ¿cuáles son los desafíos pendientes? Sí. Yo creo que ha habido también desde la perspectiva, digamos, de la mirada optimista, un crecimiento de la conciencia de que estamos en un territorio increíblemente diverso, o sea, desde los extremófilos que puede encontrar Juan en el norte hasta los que están haciendo lo mismo en la Antártica, un terreno que tiene un pie en América y otro en Polinesia, gracias a Panui. Entonces, yo creo que ha habido no solo este concepto de laboratorios naturales que se han tratado de levantar últimamente, sino que ha habido una autorreflexión, diría yo, una reflexión sobre cómo Chile presenta oportunidades de investigación en temas que realmente son de frontera, en temas también arqueológicos, paleontológicos, o sea, la cantidad. Yo vengo hace poco un viaje que estuve en Caldera Villa Inglesa, no he estado de visita profesional hasta ahora, y la formación Caldera Villa Inglesa en términos paleontológicos es una de las más ricas de América, y que para, digamos, horror de todos, para que ustedes lo sepan, fue explotada por una empresa, todavía sigue siendo explotada por una empresa que hace fosfato. Esta empresa, por suerte, fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado y perdió. Está limitada a una operación bastante menor, pero imagínense lo que significa moler fósiles, de los cuales todavía no tenemos certeza si hay especies que nunca hayan sido descritas, para hacer fosfato, o sea, para hacer algún tipo de abono. Entonces, cuando esas conciencias vienen del Estado, cuando el Estado interviene a defender, por ejemplo, patrimonio arqueológico o patrimonio ambiental, o el patrimonio cultural de grupos culturales que aún están, digamos, presentes con nosotros, cuando esa conciencia se refleja también en la sociedad en general, cuando la gente se organiza, por ejemplo, para oponerse al Rally Dakar o al uso malintencionado de la ciudad, o mal planificado más bien, creo que estamos bien en el sentido que hay una conciencia tanto de los especialistas como de la sociedad de que es posible hacer las cosas mejor. Es verdad, nos falta plata, ojalá tengamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero creo que desde esa perspectiva ciudadana, yo creo que vamos en buen camino. Y la gente lo pide y nosotros tenemos que responder. Bien, pues también queremos conocer tu mirada respecto de la visión que tienes de nuestro país en la mirada positiva, si es que crees que también hay más sintonía entre la ciencia y también el sector del ciudadano de a pie, o si crees que los científicos tienen que salir a la calle a pedir plata, como has dicho. Sí, yo soy como un nuevo enamorado. Soy en una fase de viendo todo positivo claro, los dos del primeros país. años en la cualquier relación. Así que, bueno, veo muchas cosas positivas. Veo un filantropismo que empezó, quizás no es en la dimensión que existe en otros países, pero sí hay filantropismo. También hay un interés de los estudiantes, hay un interés de otra gente como yo, trabajando afuera en universidades conocidas como MIT, Harvard, Stanford, que están ahora interesados a venir. Yo me contacto con ellos, con mis ex colegas o con nuevas gente, candidatos que están interesados realmente a venir y desarrollar su investigación en Chile. Eso es muy positivo, quizás es a un nivel, a una escala todavía muy jóvenes, pero existe. Y quiero decir lo que está pasando en la área donde trabajo, que es la terapia con células madre. En Chile hay ensayos clínicos usando estas células en cardiología, pero también intrafetales, antes del nacimiento, donde se inyectan células madre para fijar un daño. Es un trabajo chileno también. El primer paciente de lupus, que es una enfermedad autoinmune, se inyectó con mesenquimales
por la primera vez, eso fue en 2008 en Chile. Entonces, hay un desarrollo, hay un interés, y el interés está creciendo con más fondos que está alocado para este tipo de investigación, como el consorcio que ganó la universidad donde trabajo. Es un financiamiento por 10 años en la terapia celular. Entonces es algo, una mirada muy, muy positiva, al menos por los próximos 10 años. Claro. Yo quisiera preguntarles qué tan importante es que existan espacios como el Seminario del Futuro para poder debatir estos temas. Profesor. Bueno, todo lo que signifique cercanía, que permita a la sociedad comprender este mundo tan complejo, a veces que se ve tan disociado del resto de la sociedad que es la ciencia, es muy bienvenido y ojalá que se multipliquen. A los científicos nos cuesta un poco acercarnos, llegar a hacer difusión, porque por la cantidad de presión que estamos viviendo constantemente por ganar justamente recursos, hay una pelea desaforada por ganar proyectos unos con otros, gran parte de la energía se pierde en llegar a apalancar recursos para poder después hacer la investigación que queremos mientras hacemos clases, dirigimos tesis. Entonces el espacio que queda para poder ir con los resultados científicos, llevarlo hacia la comunidad y hacer difusión científica es limitado. Así que yo aplaudo justamente la iniciativa que se ha tomado, que ha impulsado el Senado. Entiendo que ahora la Comisión Futuro tiene estatus de permanente, y abriendo estos espacios de diálogos con la comunidad permite, ¿no es cierto?, a que los científicos que estamos muy enclaustrados podamos entonces mostrar los avances a la comunidad, porque yo creo que esta disociación ha empezado a romperse. Veo también la curva positiva, el país está más consciente de la necesidad de tener pensamiento independiente, no cautivo por otros intereses, y eso lo encontramos, por ejemplo, en universidades como la Universidad de Chile, donde hay un pensamiento no cautivo, y yo valoro esa iniciativa, así que la aplaudo muchísimo. Bien, pues tenemos pocos minutos para que ustedes también den esa El Congreso opinión. Futuro es una gran iniciativa. Y esto partió gracias a la iniciativa del senador Girardi. Se le acoplaron varios, como el senador Chaguán, que me hizo una entrevista espectacular, que yo nunca la he visto, me dicen que salió muy buena en el canal del Senado, que estuvo como media hora, pero muy, o sea, con un conocimiento de causa que me impresionó. El senador Pizarro nos invitó a un desayuno, y también un interés y un conocimiento. Entonces hay una luz de esperanza al final del túnel. Puede que esta sociedad realmente pase algún día a ser una sociedad desarrollada como a mí me gustaría. Bien, pues ¿cuál es su visión también? Bueno, yo estoy admirado que el Congreso, en este caso el Senado, haya decidido seguir esta iniciativa que por lo que entiendo lo habían visto en otros países, pero que además increíblemente ha sido replicada en otros países después de que partió en Chile. Lo está haciendo, entiendo que Argentina, Perú, Brasil. Entonces, es una buena idea, y creo que la copia de una forma de halago, como dicen en algunas partes, y por eso es que encontrarse la sociedad con la política, con la ciencia, ese cruce que se puede hacer de tantas maneras una y otra vez, es recursivo, y de cara a la gente, a los que vayan a ir estos días, que son hartas personas, se supone 500 personas diarias, y ellos a su vez le cuenten a otros, y eso a su vez salga en el canal del Senado. Todo eso debería contribuir a esta sensación, optimismo hacia el futuro, y yo en particular espero dar una presentación entretenida, por lo menos que nadie se quede dormido, porque me toca a las 2:30 de la tarde, así que... Justo después del almuerzo. Lo mismo te pregunto, ¿qué te parece? Como recibí la invitación por el Congreso del Futuro, yo pienso que es un desafío grande de poder traer la ciencia en términos muy simples, además para mí en castellano. Así tenía duda de poder asistir. Pero ha sido una buena prueba esta. Claramente. Y mi colega me dijo, hay que traer la ciencia en la calle. Y es verdad, la ciencia no puede ser solamente clausurada en una universidad privada o pública, pero tiene que tenemos nuestra responsabilidad es de salir de nuestras universidades y traer la ciencia en la calle. Yo pienso eso es el objetivo principal de este congreso. Bien, pues aunque no lo crean, ha pasado el tiempo. Gracias por acompañarnos en este programa especial, en este espacio que hemos dedicado a la ciencia para conversar y precisamente acercársela a ustedes. Así que gracias, profesor Jaime Campos, Juan Asenjo, Claudio Gómez y también Maron Curry por estar con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Estuvo muy Muchas gracias. Muchas gracias. Y la invitación a ustedes, como siempre, es que sigan junto a la compañía y a la programación de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos en una nueva oportunidad. Será hasta entonces. Gracias por acompañarnos.